días, bienvenidos a Calidad de Vida. Octubre es el mes mundial del cáncer de mama y obviamente que Calidad de Vida no podía escapar al enfoque de esta temática y el programa de esta mañana estará casi íntegramente dedicado al cáncer de mama. Y para ello, obviamente, hemos invitado al referente número 1 del Uruguay, al oncólogo número 1 en materia de cáncer de mama, que es el doctor Gabriel Krieger, y es un auténtico placer saludarlo una vez más, doctor Gabriel Krieger, y gracias por estar esta mañana. Muchas gracias, Paulina, nuevamente, y un gusto para mí volver a su casa. Doctor, tenemos importantes novedades, pero las vamos a dejar para un poquito más adelante, porque usted acaba de retornar del Congreso Europeo de Oncología, realizado en Madrid, donde participaron 20.000 oncólogos de todas partes del mundo. Y tenemos novedades positivas respecto al cáncer de mama. Pero antes hablemos de la prevalencia, de la incidencia del cáncer de mama en nuestro país. ¿Cómo estamos hoy, doctor Krieger? Bien, buenas novedades, doctor Polié. El cáncer de mama en el Uruguay hoy, si bien sigue siendo la primera causa en incidencia y mortalidad en la mujer, tenemos como cosa interesante realmente la caída de la mortalidad. Leve. Leve, pero mantenida en los últimos años en el cáncer de mama, lo que denota realmente no solo que las pacientes consultan más precozmente al médico y por lo tanto los diagnósticos son más precoces, sino la gran efectividad que van teniendo los tratamientos adyuvantes en el cáncer de mama, que hace que las mujeres no solo vivan más, sino que vivan mejor. Es decir, la mortalidad está cayendo progresivamente, lenta, pero cayendo en nuestro país, y la incidencia está mantenida en los niveles de los países desarrollados. Estamos hablando de unos 610 casos anuales aproximadamente de mortalidad, doctor. Exactamente, 610 casos anuales de mortalidad por cáncer de mama anuales. ¿Y 1.800 aproximadamente de diagnóstico? Exactamente, aproximadamente 1.800, 1.850 casos anuales de diagnóstico en cáncer de mama. Lo que hace una enfermedad tratable, muchas veces prevenible y por supuesto con cada vez más expectativa de vida para las pacientes. ¿Y usted atribuye este descenso fundamentalmente a que la mujer se ha sensibilizado y consulta precozmente, consulta mucho antes? Consulta antes, las campañas que ha hecho la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, el Ministerio de Salud Pública, todos los organismos involucrados, mismo la Facultad de Medicina, a través de las cátedras de oncología, de radioterapia, etcétera, han hecho que las mujeres consulten antes y por lo tanto muchas veces el diagnóstico es más precoz, muchas veces sin siquiera palparse el tumor. Es decir, la paciente viene a un control mamográfico, un control preventivo, y ahí se le encuentra el tumor, lo que hace un pronóstico mucho más favorable. Eso por un lado. Pero por otro lado, lo que ha beneficiado enormemente la caída de la mortalidad en el cáncer de mama son los tratamientos. Sí. Los tratamientos adyuvantes para el cáncer de mama cada vez permiten a la mujer vivir más y vivir mejor. Viven más años, hoy superan ampliamente las cifras de edad promedio que superaban hace 10, 15 años. Es decir, la mujer vive mucho tiempo, tiene muchas posibilidades de tratamiento y con muy buena calidad de vida, porque eso también es muy importante. Eso es bien importante. Ahora, esa mayor sobrevida, doctor, vinculada a los tratamientos, también obviamente está relacionada a un diagnóstico temprano y no tardío. Sin duda, sin duda. Antes las pacientes consultaban cuando los tumores, muchas veces, yo recuerdo cuando recién empecé mi carrera, en el año 1990, las pacientes consultaban cuando el tumor se ulceraba o tenía un bulto enorme. Si no sangraba o no le dolía, la paciente no venía. Hoy ha cambiado dramáticamente. Esa situación prácticamente hoy no se ve en la práctica clínica, ni siquiera en hospitales públicos, donde las campañas también han influido enormemente y la gente, aún de medios socioeconómicos más bajos, consultan cada vez más precozmente. Sí, doctor, hace poco hicimos un programa sobre menopausia con distinguidos expertos respecto a la terapia de reemplazo hormonal, si tenía que ver o no, si era un disparador o no del cáncer de mama, y hablamos de la edad en la que la mujer debía realizarse su primera mamografía. Y los profesionales nos dijeron que no había una opinión definitoria y unánime, aunque establecieron promedialmente los 40 años. ¿Es esa la edad? Es esa la edad para la población promedio, Polié. O sea, la mujer que no tiene un riesgo incrementado, es decir, que no viene de una familia de cáncer de mama. ¿Y cuando viene? Y cuando viene tiene que ser más precoz. Tiene que ser más precoz e incluso se puede empezar a partir de los 30 años o inclusive antes haciendo los controles, muchas veces clínicos, a veces ecográficos, mamográficos e inclusive en las poblaciones de altísimo riesgo
con mutaciones de predisposición hereditaria al cáncer de mama y ovario, está justificado el uso de la resonancia magnética en esos casos, de la mama. Pero en los casos estándar, entonces, en los sí, casos estándar, a partir de los 40 años, exactamente. ¿Y anualmente o bianualmente? Es un tema que todavía sigue en discusión. ¿Sigue en discusión? Hay algunas guías que lo plantean bianualmente, otras anualmente. En nuestro país la tendencia es hacerlo anualmente, el consejo de la paciente, y especialmente es una edad donde las mamas son mamas en general muy densas en las mujeres, donde hay que hacer tanto el complemento de la mamografía con la ecografía. Es decir, globalmente mamografía y ecografía. Y ecografía mamaria en general en las pacientes jóvenes por debajo de los 50 años es muy útil. Entonces se recomienda a partir de los 40 años en la población promedio en forma anual o bianual según algunas series. Eso es un tema que todavía sigue siendo discutido. Y por supuesto a partir de los 50 en forma anual. Y tampoco hay un techo. Antes se decía hay que parar a los 70, 71, 72. No hay un techo. Si la paciente tiene un buen estado general, la paciente hoy vive más que lo que vivían antes, no hay por qué frenar el control mamográfico a los 70, 70 y pico de años. Hay gente que sigue hasta los 80 años con controles mamográficos. La paciente que puede venir a la consulta, que está autoválida, perfectamente puede continuar los controles. No es un límite etario el que frena esto. ¿Y en qué casos usted se refería a la resonancia magnética? En las mujeres jóvenes por debajo de los 40 años que han tenido cánceres de mama en la familia, en hermanas, en madres, en hermanos, cáncer de mama en el hombre que se ve con poca frecuencia, pero en las pacientes con predisposición hereditaria se ve con más frecuencia. En esos grupos de alta incidencia familiar, donde hay inclusive mutaciones de predisposición hereditaria ya demostradas y que se testean en nuestro país, en esos casos el diagnóstico hay que empezarlo más precozmente y con otros métodos, como yo le decía, la resonancia magnética. Doctor Krieger, ¿qué otros factores de riesgo pesan para que haya tan altos registros en nuestro país? Por más que, como usted decía inicialmente, hay un leve descenso en la morbimortalidad. Y los factores de riesgo, tenemos el sexo, por supuesto. El sexo, la edad. La edad. El cáncer de mama es más frecuente en edades mayores. Tiene dos picos en general, entre los 50 años el primer pico y arriba de los 65, 70 es el segundo pico etario. Y por supuesto los factores de riesgo desde niños. Yo siempre hablaba de la obesidad en la adolescencia. Sí. Las niñas que son obesas son aquellas que se predisponen a tener más chances de cáncer de mama. Se mencionan factores, durante muchos años se mencionó la no lactancia, la nuliparidad, etcétera, o sea, no haber tenido hijos, no dar de mamar, como factores que pueden predisponer a mayor cáncer de mama. Pero en la realidad, lo más importante a considerar en esto es una vida saludable, por supuesto, no ser obeso, disminuir el sedentarismo, mejorar el ejercicio físico, todos los factores de riesgo que pueden ser evitables y manejables con una vida sana y saludable. Qué importancia esto de la obesidad, doctor, y de los niños. Cuando acá traemos, por ejemplo, a distinguidos nutricionistas, o viene su colega, el doctor Pizabarro, profesor grado 5 de endocrinología, y nos dice que el 60% de la población uruguaya tiene sobrepeso o es obesa, y nos habla de los niños y las niñas obesas, todas las secuelas que tiene, doctor. Usted lo acaba de decir, hasta está relacionado con el cáncer de mama. Sin duda, y eso se ve en las poblaciones, en general, en los primeros trabajos, son los trabajos americanos, donde tienen una tasa de obesidad muy importante, como ustedes sabrán, es el país donde más se ha desarrollado por todos los factores que todos conocemos, y bueno, se ha visto que en general, aquellas chicas a que en la adolescencia han tenido hiperobesidad, en general son obesidades importantes, en general chicas sedentarias, etcétera, a lo largo de la vida tienen más chance de desarrollar el cáncer de mama. Muy bien, enorme importancia todo lo que nos ha dicho el doctor Gabriel Krieger en esta primera parte del programa. Nos ha situado el cáncer de mama en relación a nuestro país y todos los disparadores, todos los factores de riesgo. Vamos a la pausa y seguimos con él. Y en el segundo tramo, el doctor Krieger nos trae desde Madrid, desde la Cumbre Europea de Oncología, muy importantes novedades respecto al abordaje terapéutico y a la terapéutica y a la sobrevida de las mujeres con cáncer de mama metastásico. Pausa e ingresamos sobre ese tema. Iniciamos el segundo tramo de esta entrega de calidad de vida. Esta mañana estamos hablando sobre cáncer de mama.
el doctor Gabriel Krieger nos planteó un panorama muy claro, muy definido en el primer tramo y les prometimos que él también nos iba a abordar, o ahora en este segundo tramo, las novedades que él acaba de obtener de la Cumbre Mundial de Oncología Europea que tuvo lugar hace muy pocas semanas en Madrid. Doctor Krieger, y hubo novedades justamente y positivas respecto al cáncer de mama, por lo que los escuchamos y las mujeres de todo el país lo escuchan con enorme atención. Sin duda, doctor Polié, el cáncer de mama fue uno de las vedettes nuevamente en estos congresos y puntualmente en dos grandes variantes. El cáncer de mama HER2 positivo, que para que la gente entienda un poco, es aquel grupo que durante muchos años se creyó que era un cáncer extremadamente agresivo. Las pacientes que sobreexpresan un gen de agresividad HER2 para el cáncer de mama, hoy tienen beneficios terapéuticos increíbles, ¿Así? Inimaginables hace pocos años. Es decir, hoy pensar que una mujer con un cáncer de mama metastásico, como usted decía al principio, es decir, aquellas pacientes que pasaron la etapa curativa inicial y que están en una etapa más paliativa, hoy pueden alcanzar sobrevidas realmente inesperadas para el cáncer de mama, insisto, con una agresividad biológica especial, pudiendo llegar a vivir estas pacientes metastásicas, HER2 positivas, más de 50 meses. O sea, inimaginable hace algunos años poder tener más de 4 o 5 años pacientes en tratamiento con cáncer de mama que sobreexpresan ese gen de agresividad. Hoy, y mismo quien lo presentó en el Congreso, una eminente oncóloga americana que lo presentó, dijo que jamás había visto en la historia, más de 30 años desarrollando investigación científica en cáncer de mama, jamás había visto estos resultados tan maravillosos y tan alentadores que no hacen otra cosa que seguir pensando que estos 50 meses, 55 meses a los que ya se llegó hoy, pueden ser más y más en el futuro. Es decir, cada vez uno espera que las mujeres con cáncer de mama metastásico puedan seguir viviendo más y mejor. Repetimos la combinación, doctor. Sí, hoy por hoy es la combinación del trastuzumab, pertuzumab, que son fármacos biológicos. Fármacos biológicos disponibles en nuestro país. Esto es bien importante. Disponibles y con cobertura del Fondo Nacional de Recursos. Uno de ellos sí. El trastuzumab. Y el otro probablemente y en breve lo tengamos. Sería una gran cosa para el país poder disponer de esto. Y por supuesto con un citostático, el docetaxel. Es decir, la asociación de dos biológicos, como usted decía, más un citostático. Sí. El plan Cleopatra, que se describe en el trabajo, ha permitido sobrevidas en cáncer de mama metastásico, es decir, cáncer de mama avanzado, de más de 50 meses, con un impacto de ganancia más de 15 a 16 meses con respecto a los planes que había hasta el momento. Fue sin duda, doctor Krieger, dentro de los 20.000 oncólogos del mundo que estaban en Madrid, fue sin duda que la gran noticia, la gran novedad. Sin duda fue una de las grandes novedades del Congreso de Oncología y especialmente en un área tan sensible como es el cáncer de mama. Sin duda. Doctor, y las televidentes se lo deben estar planteando, este tratamiento Cleopatra, que suma el trastuzumab, el pertuzumab, ¿ya se aplica en nuestro país? Tenemos pacientes hoy en día en tratamiento. Algunas están en tratamiento, algunos seguros lo cubren. Lamentablemente todavía no está totalmente, como decía, incorporado en el Fondo Nacional de Recursos, está parcialmente e insisto, probablemente lo tengamos en breve totalmente incorporado y eso es un anhelo muy grande de quienes estamos trabajando en mama hace mucho tiempo. Y seguramente eso permita que todas las mujeres en un futuro, con esa variante específica de tumor, como yo decía, HER2 positivo, puedan recibirlo en un futuro, tanto a nivel público como privado, en estadios avanzados. Bien, sin duda la gran noticia del ESMO de Madrid. Pero hubo novedades también, doctor Krieger, respecto a otro cáncer del órgano más grande que tenemos los humanos, que es la piel, el melanoma. Sí, efectivamente, el melanoma es el tumor de piel más agresivo. No es el más frecuente, por supuesto. El más frecuente es el carcinoma vasocelular, pero el tumor más frecuente de la piel es el melanoma. Es el tumor que en general cuando uno se enfrenta sabe que tiene que tener mucho cuidado. Hasta hace poco tiempo los melanomas avanzados lamentablemente vivían poco y teníamos pocos recursos terapéuticos. Hoy han aparecido a nivel internacional
varios de estas opciones terapéuticas ya disponibles también en nuestro país, fármacos dirigidos contra pacientes que tienen una mutación puntual en el melanoma metastásico, en un gen especial, se llama gen BRAF, ya han aparecido combos, es decir, tratamientos combinados de tratamientos que permiten alcanzar sobrevidas muy largas en ese grupo, pero por sobre todo, y a donde más apunta hoy lo que es la inmunología, son tratamientos que restablecen la inmunidad en el melanoma y permiten en esos pacientes con melanoma avanzado poder alcanzar sobrevidas también antes inimaginables de más de 3, 4 y 5 años. Increíble. Con melanomas avanzados, restaurando la inmunidad con fármacos muy específicos, hoy todavía muy costosos y todavía no disponibles en nuestro país, pero probablemente los tengamos en un futuro no muy lejano, que permiten a través, fíjese qué interesante, a través de la restauración de la inmunidad del organismo, poder que el mismo organismo pueda luchar contra el tumor, el melanoma, y de esa manera poder extender sobrevidas con muy buena calidad de vida. Es una maravilla, doctor Krieger. Para usted, que es sin duda el referente de cáncer de mama y oncológicamente hablando es todo un referente en nuestro país, los avances de la ciencia, ¿no? Sin duda. Y la investigación de las a veces criticadas industrias farmacéuticas, los progresos que hacen, que como usted lo acaba de expresar, van hacia la dirección más deseada, prolongar la sobrevida, en los términos que usted acaba de señalar, de más de 5 años, en el caso del cáncer de mama, por ejemplo, del cáncer de mama más agresivo, el metastásico. Exactamente, o sea, todos estos hechos lo único que hacen en nosotros es estimularnos a seguir trabajando, a seguir investigando, a hacer investigación académica, a hacer investigación a nivel de los centros que tienen historia de investigación, que tienen respeto, que tienen trayectoria, que permite pacientes, muchas veces de muy pocos recursos, que no accederían, poder acceder a tratamientos que de otra manera hubieran sido imposibles. Claro. Doctor, estuvimos hablando obviamente de las mujeres, también de las mujeres y los hombres respecto al melanoma, pero respecto a los hombres, ¿hubo alguna novedad referida al cáncer de próstata? También, muy buena su acotación. En cuanto al cáncer de próstata, que como todos sabemos, hoy en Uruguay es la primer causa de incidencia por cáncer en el hombre, así como en la mama es en la mujer. Hoy próstata ha superado ampliamente a pulmón en el hombre y es el primer lugar en incidencia. También han aparecido nuevas opciones de manejo en pacientes con cáncer de próstata avanzado, ya no hormonosensible, es decir, que ya pasó una etapa de tratamiento hormonal, paciente más avanzado. Tenemos opciones terapéuticas también disponibles en Uruguay con nuevos fármacos, inclusive con medicación vía oral, que permiten a estos pacientes poder recibir tratamientos que se toleran muy bien, que no precisan inyectarse y por lo tanto no precisan ir a los centros de quimioterapia y se pueden manejar muy bien en domicilio. Son fármacos que todavía son costosos, tienen un precio elevado, pero ya están disponibles en Uruguay y probablemente también en un futuro los podamos contar en las prestaciones a nivel nacional. Están disponibles en el Uruguay estos fármacos, doctor, pero interpreto, deduzco que todavía no tienen cobertura del Fondo Nacional de Recursos. Exactamente. Básicamente son dos, es la viraterona y la enzalutamida, que son dos fármacos, son agentes hormonales específicos que bloquean distintos pasos en la generación de la hormonoterapia masculina, a nivel de la glándula suprarrenal alguno, y a nivel de bloqueos de receptores hormonales. Es muy difícil explicarlo esto en público, pero globalmente son fármacos que sean por vía oral, que se pueden utilizar en nuestro país y que permiten prolongar también la sobrevida y, por supuesto, retrasar el inicio de la quimioterapia en cáncer de próstata resistente a la castración, es decir, pacientes con cáncer de próstata ya avanzados, y que no necesitan empezar con quimioterapia y se puede esperar a veces 2 o 3 años con pastillas y manejadas en domicilio, que me parece que es lo más importante. Sin duda. Estamos llegando al final. Yo y toda la teleaudiencia, doctor, le tiene que agradecer enormemente. Ha venido con la maleta, con las maletas, cargado de novedades y de enorme importancia. Pocas veces, y en estos años hemos tenido un sinfín de entrevistas, pero no recuerdo una vuelta suya de un congreso, en este caso la Cumbre de Madrid, con tantas novedades en mama, en melanoma y en próstata, y todas coincidiendo en una prolongación de la sobrevida. Maravilloso, doctor. Sin duda, sin duda. 3 patologías
por sobre todo mama y próstata de impacto por su incidencia. Primeras, como dijo usted. Exactamente. Y melanoma también tiene impacto, porque por más que es poco frecuente, es el tumor más agresivo de la piel. Y es una patología donde era una patología huérfana de tratamientos oncológicos realmente efectivos. Hoy, si bien es una patología, insisto, poco frecuente, pero para el que lo tiene, ya sabemos que hoy disponemos de herramientas que antes no disponíamos. Doctor Gabriel Krieger, lo de siempre, lo que le decimos todos los años y tras cada visita suya. Gracias por habernos transferido tanto conocimiento y tantas buenas noticias a toda la teleaudiencia del país. Y lo esperamos después de Zúrich o después de San Antonio en Estados Unidos, que sé que son sus 2 próximas salidas al exterior. Un placer, ¿eh? Gracias, Polié, nuevamente por permitirme transmitirle a nuestra población uruguaya y darles tranquilidad y esperanza a toda esa gente que padece estas patologías, que muchas veces genera angustia, temor. Hoy se puede confiar en muchas cosas que antes no teníamos. Muy bien, la palabra del referente en cáncer de mama, referente oncológico del Uruguay, el doctor Gabriel Krieger. Nosotros nos vamos con este tema central en el mes mundial del cáncer de mama, pero no se vayan de la pantalla porque hay un poco más de calidad de vida esta mañana. El paciente tiene derecho a que se lleve una historia clínica completa, donde conste la evolución de su estado de salud desde el nacimiento hasta la muerte, que será reservada y a la cual solo podrán acceder las personas y organismos autorizados por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Llegamos al final de una nueva entrega de calidad de vida, muy importante como todas, la de esta mañana, pero particularmente por las novedades en materia de abordaje terapéutico y de sobrevida respecto a cánceres claves como el de mama, como el melanoma y el cáncer de próstata que nos brindó el doctor Gabriel Krieger. Ahora los dejamos con Día Perfecto y con ustedes nos reencontramos el próximo lunes. Muy buen fin de semana para todas y para todos.